Respuestas con N.T. Wright. ¿Deberíamos esperar ver al Espíritu Santo actuar hoy como lo vemos en el libro de los Hechos? ¿Son los dones del Espíritu Santo para nuestros días? ¿Y cuál es el argumento bíblico para el cesacionismo? ¿Resiste el escrutinio tal vez? Tal vez podríamos hacer una sección completa de una muestra, pero pero creo que el argumento bíblico para el cesacionismo vuelve a 1 Corintios 13, donde Pablo menciona que ya sea que algunas lenguas iban a cesar, pero en realidad no dice cuándo iba a suceder. Y parece que en el pasaje de 1 Corintios 13, en realidad está hablando sobre el futuro final, sobre este suceso, y que en el presente hay todo tipo de dones que no serán ya necesarios en el futuro, y que ha contrastado esto. Estas cosas se conocerán tal como son plenamente conocidos. Exactamente. Él está contrastando eso con el amor, que es lo más importante en la nueva creación del Señor cuando renueve las cosas. ¿Sabes? No dejaremos de amar en la nueva creación de Dios. Eso es, pero hay algunas cosas que ya no necesitaremos hacer en ese momento. Y hablando en lenguas será una de ellas. Y veo que hablar en lenguas, y no sé si algunos o todos los dones de lenguas son lenguas puramente angelicales o puramente diferentes tipos de lenguas, como lo mencioné. Conozco personas y he conocido personas que se han encontrado fuertemente impulsados a hablar en lenguas en un autobús lleno de gente, y alguien se les acerca y les dice: ¿cómo es que hablas hinduisto con fluidez o lo que sea que estés hablando? Y sabes, no tengo dudas de que eso en verdadmente sucede. No tengo motivos para dudar de las personas que me dicen que ha sucedido, al igual que no tengo ninguna razón para dudar de las personas que describieron haber estado muy enfermas de una manera particular y que de alguna forma y luego a través de la oración Dios ha curado de manera notable e inesperada e inexplicable. Dios hace todo de estas cosas de una manera extraña que no podemos entender, y creo que a veces hay una especie de miedo cristiano y racionalismo. No quiere que Dios actúe de esa manera porque podría implicar que nos falta algo. Es interesante, y quiero decir que Jackson también hizo específicamente esta pregunta. Él es de Ohio y dice: ¿qué piensas sobre el don de lenguas, Wright? Menciona a aquellos que son cesacionistas con respecto a esto, pero dice: sin embargo, parece ser que los primeros escritores de la iglesia mencionaban su continua demostración entre los montanistas y por cristianos ortodoxos como Tertuliano. ¿Y qué hay de aquellos que hablan en lenguas hoy? Y él menciona que tuve una entrevista con Justin en el que hablaba de hablar en lenguas y usar como una forma de orar, esencialmente una devoción privada. Y Jackson simplemente quiere saber qué piensas del uso de lenguas. Ahí es donde yo también estoy. En 1986 me iba de Montreal y volví a Oxford como capellán universitario y profesor universitario, y estaba bastante nervioso por eso, porque había estado en el trabajo académico durante varios años, y la idea de ser repentinamente sumido en una pequeña y vívida comunidad donde había cientos de personas que acudían a mí en busca de consejo espiritual y de alguna ayuda, y no tendría idea de qué decirles. Recuerdo haber compartido esto con una prima mía que era de manera silenciosa una cristiana carismática en Canadá, en Winnipeg. Ella dijo: bueno, bien, puede ser que Dios te dé un don como el don de lenguas. Y ella oró conmigo, y lo siguiente que supe fue que estaba yo orando en lenguas. Muy sorprendido, no se suponía esto que suceda. No sabía cuándo iba a quedarme con esta prima que algo así estaba en la agenda, pero ella tenía toda la razón, porque muchas veces, y eso fue por 1986, hace unos 30 o algo, un par de años más, cuando he necesitado orar en una oración en particular, pero en realidad no tenía idea de algo específico por lo que debía estar orando. Ahora, Pablo dice algo así en Romanos 8: no sabemos por qué orar, pero el Espíritu ora dentro de cada uno de nosotros. No estoy seguro de que Romanos 8 esté hablando de orar en lenguas, aunque algunas personas han dicho que a eso se refiere. Tengo un estudiante de doctorado que está trabajando en esa misma pregunta mientras hablamos, pero sea como sea, he encontrado en muchas y otras ocasiones que el uso en lenguas en la oración privada. Nunca he ejercido este don en público, no tengo tampoco ningún deseo en particular de hacerlo. Me ha permitido sostener personas y situaciones dentro del amor del Señor, de una manera que por alguna razón parece ser diferente de simplemente decir oro por tal y tal cosa. Y estoy contento con eso además. Y para aquellos que no han tenido esa experiencia, eso no te hace una persona de oración
oración más superior. No, no, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no y no y no. Y de hecho, algunas de las personas que más oran que conozco estarían en otras tradiciones, como los ortodoxos, rusos o lo que sea, donde parecen ser capaces de entrar en una especie de oración a través de sus tradiciones, que es muy diferente. Y bien, aleluya, ellos tienen sus propios problemas, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Me resisto a cualquier tipo de elitismo que diga, oh, ellos son la verdad y el resto de nosotros estamos perdiendo el tiempo. Entonces, sí, las lenguas son un gran don, no se les da a todos, pero lo encuentro para ciertos fines es realmente significativo. Solo para terminar rápidamente el asunto cesacionista, también quiero preguntar, ¿cuándo he organizado debates sobre este tema en particular? Una de las críticas del cesacionismo ha sido la idea de que bien, si la profecía y las lenguas y demás son para el día de hoy de la iglesia, entonces eso efectivamente significa que estamos agregando al canon lo que Dios ya ha dicho, lo que está poniendo a la par con la palabra de las escrituras. Sí, eso puede hacer y a veces se ha hecho y es muy, muy peligroso de esta forma. Es raro en mi vida que la gente haya tenido palabras de profecía que son específicamente y dramáticamente esto es lo que Dios está diciendo ahora. Ha habido raras ocasiones en que ese ha sido realmente el caso y Maggie y yo hemos tenido que decir, oh, Dios mío, parece que esta es una palabra real del Señor, pero no estoy vinculando eso con las escrituras. Digo, Dios es bueno y Dios es amable y Dios puede hacer eso, pero por supuesto en cada punto estamos tratando de ser cristianos escrituralmente formados. Quienes luego difieren palabras que pueden ser del Espíritu, como se nos pide en las escrituras mismas, y es perfectamente posible, como has mencionado, muy interesante en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo se dirige a Jerusalén, varias personas le están diciendo en el Espíritu, no te atrevas a ir a Jerusalén, serán malas noticias allá. Y Pablo dice en realidad, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces él no dice, esas personas están poseídas por demonios al mencionar al Espíritu Santo. Dicen que estaban hablando en el Espíritu Santo. Pero le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén y Pablo fue e hizo de todos modos. Es un poco diferente sobre este tipo de revelaciones en comparación con cómo fue la Escritura. Y es una cuestión de discernimiento y eso requiere también mucha sabiduría. A menudo se necesita una comunidad o al menos una comunicación de oración de personas reunidas y orando juntas y luego una sabiduría corporativa, que el peligro con nuestro individualismo moderno es que creemos que tenemos que hacerlo todo nosotros mismos y la respuesta es no, se nos da la iglesia para ser el cuerpo de Cristo. For podcast episodes, bonus content, and to ask your question, sign up at askntwright.com.